Muy buenos días, queridos estudiantes de El Cabo Caña. Esta es nuestro segundo encuentro de filosofía institucional. Para este encuentro vamos a hacer un breve recuento de lo que fue el documento anterior que ustedes leyeron y sobre el cual hicieron un trabajo, hacer una recapitulación. Vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de educación medieval y en ese desarrollo de la educación medieval, los aportes del doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, de donde proviene también el nombre de nuestra universidad. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a cerrar ya el video y comenzar a deslizar nuestra presentación. Bien, vamos entonces a entrar en el tema que nos corresponde. Vamos a deslizar aquí. Bueno, entonces en el encuentro número 1, estuvieron ustedes haciendo un análisis de la encíclica Divini Ilius Magistri, que es una encíclica del 1929 del Papa Pío XI, donde da a conocer lo que piensa la posición de la Iglesia frente a la educación de las juventudes cristianas de la época. La encíclica es una crítica desde el catolicismo hacia la educación que se estaba dando a través del Estado, debido a que la Iglesia percibía como el Estado comenzaba a educar a los jóvenes, estamos hablando del año 1929, para un fenómeno que se dio a comienzos del siglo XX que se llamó los totalitarismos. ¿Qué son los totalitarismos? Son los gobiernos en los cuales todo se centra en el poder del Estado, en el poder del partido, por ejemplo, como en el caso de los nazis, en el poder del Estado, en el caso del fascismo italiano, por ejemplo, o en el poder del líder, que generalmente eran unos líderes carismáticos como Benito Mussolini o Adolf Hitler. Entonces, estos partidos muy peligrosos de ultraderecha instruían a las juventudes para que participaran, digamos que activamente dentro dentro de sus militancias, ¿cierto? Entonces, por eso dice la encíclica, era a su vez la proyección práctica de un intento despótico de apoderarse del apoderamiento, perdón, de los hijos para los fines del Estado. Es decir, esta es otra manera de tomar a los hijos, es decir, a las generaciones jóvenes, a servicio del Estado, ¿cierto? Ahora bien, la mayor crítica de esta encíclica, de esta tesis católica, la va a dar dos corrientes muy comunes en la época, o que aparecen o cogen auge en el siglo XX, el naturalismo y el laicismo. El naturalismo es una corriente filosófica que viene francesa, uno de sus primeros exponentes fue Rousseau. Rousseau dice que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, y que por tanto en la medida en que el hombre rescata su condición natural, es decir, el hombre vuelve a ese estado primitivo, en esa medida el hombre es libre y es feliz, ¿no? Y el laicismo es la separación gradual del poder religioso. El Estado debe separarse y la sociedad debe ser laica, es decir, no debe ser una sociedad religiosa o confesional. Bueno, ustedes hicieron un recorrido, habíamos hablado la vez pasada de que esta encíclica, desde luego, corresponde o responde más bien a las situaciones o a las circunstancias o a los contextos de la época, es decir, de comienzos del siglo, y que por tanto, pues en este momento, podríamos decirlo así, en este momento la relevancia pues es importante en cuanto es un intento de la Iglesia por orientar en educación, pero que en este momento podríamos decir muchos puntos tendrían que reevaluarse debido a las condiciones históricas en las que nos encontramos, ¿cierto? Una de esas, por ejemplo, estamos en un momento tan complicado de la pandemia, en el cual tenemos que emplear estos medios y encontrarnos de esta manera virtual que no estaba contemplado, por ejemplo, dentro de la educación tradicional, ¿cierto? Entonces, vamos entrando, vamos ahora, esto es una manera como de recapitulización, y vamos a entrar ahora a los contextos de la educación en la Edad Media. Tenemos allí una imagen que dice imágenes de las 7 artes liberales, que eran las artes que se enseñaban dentro de la Edad Media. Tenemos la aritmética, la geometría, la música, la astrofísica, la lógica,
tenemos la retórica y tenemos la gramática. Bueno, tienen ustedes al frente una imagen de una pirámide. Esta es la pirámide social de cómo era estructurada la Edad Media. Miren que en esa pirámide ustedes se encuentran dos franjas, una primera franja básica que sostiene otra segunda franja mucho más cerrada y mucho más en arista. En la primera franja ustedes encuentran a los campesinos, los pobres campesinos, los jornaleros, los trabajadores urbanos, y en la segunda franja ustedes encuentran a unos ricos que van apareciendo. Estos ricos son los comerciantes, son los banqueros de la época, pero resulta que en esta alta Edad Media, que es donde aparece la universidad y donde aparecen propiamente en los modelos educativos mucho más fuertes, mucho más elaborados, esta clase de la parte de abajo no tiene privilegios, no tiene posibilidades de ascenso social. Por ejemplo, en el caso de los ricos o de los burgueses o de los comerciantes, pues ellos son dueños, digamos que del comercio, tienen probablemente mucho más dinero que la capa de arriba, pero no tienen la posibilidad de ascenso social. Si ustedes quieren entender un poco esta dinámica del ascenso social, les recomiendo una novela que también la encuentran en serie en Netflix, que se llama La Catedral del Mar. La Catedral del Mar es una serie basada en Edad Media, y uno de los temas que toma es el ascenso social, es decir, cómo ascender socialmente en una época supremamente difícil y donde la educación estaba completamente limitada a la segunda clase que ustedes ven, a la nobleza. ¿Quiénes se educaban en esta época? Bueno, los monjes, o sea, el clero, las monjas, los religiosos, el clero medio, que son los abades, los miembros de los cabildos, los curas de parroquias ricas, los obispos, los cardenales y desde luego la nobleza, el rey y los duques, los príncipes. Ellos tienen acceso a la educación. Es decir, por tanto, la educación en la Edad Media es una cuestión de privilegio. Solamente se educan en la Edad Media quienes tienen la posibilidad del privilegio de sangre o de función religiosa. En el caso de los sacerdotes y de los monjes, son aquellos que pueden tener acceso a la educación. El resto de la población está relegado y por tanto está relegado del ascenso social. Bien, estas son las 7 artes liberales, es decir, esto es este es el pénsul de lo que se educa en la Edad Media. Tenemos entonces que hay uno que le llamamos el trivium, es decir, el saber del alma humana. Digamos que en ese pequeño currículum se ven las siguientes clases: gramática, es decir, el conocimiento de la lengua, principalmente el latín; dialéctica, es decir, la capacidad para discutir, para conversar, para debatir; y retórica, la habilidad para hablar bien. La dialéctica es el método, ¿cierto? Entonces, en la dialéctica parte de lo siguiente: tenemos una idea, tenemos otra idea que rebate esa idea y por último tenemos una conclusión. Entonces, en términos hegelianos, la dialéctica es una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿cierto? Y en las otras artes, que son el quadrivium, es el saber de la materia y del cuerpo físico, pues aquí tenemos entonces la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Entonces, un muchacho medieval de la clase social privilegiada veía estas clases: gramática, dialéctica, retórica, geométrica, aritmética, música y astronomía. Bueno, entonces, en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, es decir, hacia el siglo XII, surgen las primeras universidades del mundo en cada reino medieval. En un principio, las universidades eran patrocinadas primero por la Iglesia. Es decir, las primeras universidades, como por ejemplo la Universidad de Bolonia, fue una universidad católica, o como la Universidad de Lovaina, que sigue siendo una universidad católica, o como la mayoría de las universidades, la Universidad de París, por ejemplo, eh, que fueron colegios católicos. Pero luego, bueno, ya los príncipes o los reyes se dan cuenta y comienzan entonces también a patrocinar
a las universidades. También los funcionarios como los gremios, es decir, por ejemplo, en el caso de los constructores, algunos de los constructores pues mandaban a sus hijos, o tenían la posibilidad, los que tenían un rango más alto socialmente, de mandarlos a estudiar, ¿cierto? ¿Qué se aprendía en la universidad? Bueno, se aprendía la teología y los campos del conocimiento de los que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo eran las escuelas medievales? Bueno, existen tres tipos de escuelas medievales. Brevemente, están los monasterios o las escuelas monacales, están las escuelas palatinas o la de los palacios, y están las escuelas catedralicias o la de las catedrales. En el caso de los monasterios, no solo recibían una instrucción formal, sino que también se enseñaban preceptos religiosos y morales, se hablaba del comportamiento cristiano, cómo ser un buen cristiano y sobre todo, cómo alcanzar la vida eterna. Principalmente la formación de los monjes pues va encauzada hacia o la vida pastoral del sacerdote o hacia la vida del religioso. El religioso es un monje, lleva el hábito, ha hecho votos igual que un sacerdote, pero no es sacerdote, no celebra, digamos, que los sacramentos, o no tiene unas funciones estructurales eclesiásticas, no tiene parroquia, no tiene, pero viven en comunidad, y digamos que la formación de ellos es una formación estricta, es una formación con una disciplina bastante férrea. Al respecto de esto les recomiendo una película o una novela. Si quieren leer la novela, el libro se llama En nombre de la rosa, el autor es Humberto Eco, y la película, bueno, el libro es como del 86, la película, si no estoy mal, es del 96, es una película preciosa, la versión es con Sean Connery, y representa muy bien lo que es el mundo de la alta de la Edad Media. Es preciosa, se la recomiendo bastante, les repito el nombre, En nombre de la rosa, de Humberto Eco. La encuentran también en películas, ¿cierto? En una primera instancia, las escuelas medievales funcionan como internados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, los aprendices de los sacerdotes tienen que vivir internados y tienen que vivir en el contexto eclesiástico, en el monasterio, en el caso de los monjes, en el seminario, en el caso de los que van a ser sacerdotes. Pero el seminario aparece mucho tiempo después. El seminario es mucho más tardío que la escuela monacal. La escuela monacal pues tiene unos inicios en Europa más o menos hacia finales del siglo IV y comienzos del siglo V, cuando, por ejemplo, San Agustín comienza a establecer la vida monástica, ¿cierto? Desde luego ya existía mucho antes en el mundo oriental, por ejemplo, los cristianos ortodoxos ya tenían monjes muy famosos que se apartaron y que se alejaban al desierto, ¿cierto? Entre esos uno de los monjes más famosos, que es San Antonio, no San Antonio de Padua, sino San Antonio de Oriente, ¿cierto? Que era un monje que escribió y que inspiró mucho, por ejemplo, a San Agustín. Y en el monasterio, a diferencia de los griegos y de los romanos, que solo asistían una parte del día a la escuela y al gimnasio, los monjes sí están todo el tiempo y no pueden abandonar la abadía o el monasterio, ¿verdad? Otra novedad de la educación medieval es que es la primera forma en considerar, por lo menos, digamos que de manera formal, o sí, no teórica, sino formal, lo que es la edad infantil. Es decir, eh, para el cristianismo, a diferencia de griegos y romanos, la inocencia de los niños era una virtud. Entonces, los niños viven lejos del pecado y por tanto en comunión con Cristo. Recuerden ustedes que en el Evangelio dice: dejad que los niños vengan a mí. Ahora bien, ese dejad que los niños vengan a mí, pues es muy particular, es muy interesante, porque, por ejemplo, el psicoanálisis, Freud y Federico Nietzsche van a decir que eso es mentira, es decir, que los niños no son inocentes, sino que los niños son. Nietzsche va a decir que los niños son
crueles y Freud va a decir que los niños son perversos, ¿cierto? Pero bueno, este es un concepto muy interesante. Los niños son inocentes, están libres de pecado y por tanto hay que protegerlos, ¿cierto? Esta concepción de la edad infantil llevó al mundo medieval a diferenciar el método de enseñanza para distintos grupos de edad. Es interesante. Es decir, esa separación de edades para la educación proviene de la Edad Media. Eh, a diferencia de las escuelas de la antigüedad en las que los niños y adolescentes vivían y adultos estaban por igual, en la Edad Media se divide la educación de acuerdo a las edades y con respecto a la pubertad, es decir, después de los 12, 13 años, se confiaba a los adolescentes a un mentor que funcionaba como de guía moral, cuya pretensión era disuadirlo de que cayera en las tentaciones de la carne. Esta posición es sumamente interesante, es muy graciosa en el sentido de que digamos que en este tiempo, ¿no? Es muy común ver a un maestro con un discípulo, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, la película, de nuevo, El nombre de la rosa, se van a dar cuenta que el personaje principal, que es William o Guillermo de Baskerville, tiene es el mentor de un estudiante, de un monjecillo, de un adolescente que se llama Axon de Melk. Entonces, se la recomiendo para que la vean. Sigamos entonces aquí en esta. La principal área del conocimiento en la educación medieval tiene que ver con los aprendizajes de la escritura y de la lectura. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahora que pasemos a hablar de Tomás de Aquino, pues digamos que vamos a entrar en función de, de esto, ¿cierto? Además, se instruía a los alumnos al desarrollo de otras habilidades como las matemáticas, ya lo dijimos, y la escritura. Se enseñaban oficios en los que el trabajo físico era algo positivo, lejos de ser una labor de segundo rango, como en el caso de la cultura grecolatina, ¿no? Los oficios eran importantes, principalmente lo que tiene que ver con la construcción, principalmente de catedrales, ¿no? Lo que son las ingenierías, lo que van a ser las ingenierías en el desarrollo más adelante. Por otro lado, una vez aprendidas las letras, la interpretación de textos también fue otra habilidad desarrollada en los seminarios. Es importante este tema de la interpretación de textos, porque la interpretación de textos va a ser el fundamento de lo que va a ser el desarrollo de la teología, como el estudio de las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Esto va a ser muy importante, de manera de que un profesor de la Sorbona, por ejemplo, podía entender fácilmente los textos sagrados y también podía entender la astronomía. Es decir, aquí no hay una especie de separaciones todavía de las ciencias entre ciencias humanas y ciencias positivas. No, esto no se va a ver. Entonces, estamos teniendo una dificultad con un estudiante. Yo quiero decirles que esta la vamos a subir a la plataforma, es decir, yo les voy a mandar el enlace donde va a estar esta clase, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Biblia y las Sagradas Escrituras, pues muchos pasajes, probablemente por provenir de otras lenguas, como en el caso del hebreo o del griego. Recuerden que en Edad Media no se conoce el griego, no en Europa. El griego se va a conocer después del Renacimiento y después de la peste negra. Paréntesis, Europa renace o pasa al Renacimiento justamente después de la peste, ¿cierto? La peste negra acabó con la tercera parte de la población europea. Pero después de la peste la gente va a quedar con unos deseos de felicidad, con una especie de amor a la vida tan fuerte, tan grande, tan impresionante, que van entonces a, a que van a explotar primero, en un deseo muy grande de vivir, ¿cierto? Y segundo, en todo lo que son los placeres de la vida mundana, ¿cierto? La comida, la gastronomía, la moda, etcétera. Pero también el conocimiento de la lengua griega, es decir, el griego viene justamente en el Renacimiento, pero bueno, eso es otra parte de la historia. Entonces es importante el conocimiento de los textos sagrados. En este sentido, los sacerdotes buscan nuevos significados de los textos, es decir,
la interpretación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender el desarrollo de lo que es el... bueno, aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, cuyo nombre nos recuerda a nuestra universidad. La Universidad Santo Tomás lleva el nombre de Tomás de Aquino. ¿Quién fue Tomás de Aquino? Tomás de Aquino fue un sacerdote, un monje dominico. Nació hacia el 1125 y murió hacia el año 1274. Es una de las mentes más brillantes de la Edad Media, es un gran teólogo, es un gran filósofo y aparte de eso es uno de los modelos que tenemos nosotros en el sistema educativo y que nos sigue inspirando como lo vamos a ver. Por eso es tan importante entender la vida, o más que la vida, el pensamiento de Tomás de Aquino, para poder entender este curso de filosofía institucional. Es decir, no podemos entender la filosofía institucional sin tener una noción de lo que es, o de quién fue el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. No voy a entrar en los detalles de su vida, porque me interesa entrar más en los detalles de lo que es el conocimiento, ¿cierto? Bueno, Tomás de Aquino es ante todo un filósofo, fue formado por Alberto Magno. De Alberto Magno recibe, digamos que el amor por el estudio, el amor por la admiración por el conocimiento, pero sobre todo la disciplina, ¿cierto? Es uno de los grandes maestros de la escolástica, Alberto Magno, y gracias a Alberto Magno, Tomás de Aquino va a entrar en contacto con la filosofía de Aristóteles. Tenemos entonces una de las grandes doctrinas que es importante tenerlas en cuenta, se llama la teoría hilemórfica. Hilemórfica es una palabra griega que viene de hile y morfé, es decir, hile, materia y forma. Ahora bien, la doctrina de la materia y forma va a ser tan importante que va a influenciar no solo la teología, sino también la antropología. Por ejemplo, cuando Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 75, define al hombre, dice lo siguiente: el hombre es una unidad sustancial de cuerpo, es decir, la materia, y alma, la forma, cuerpo y alma, distinguibles pero no separables. Es decir, el alma y el cuerpo están en una unidad que es el hombre. Se distinguen, ¿por qué? Porque el cuerpo es extenso, porque el cuerpo ocupa un espacio, el cuerpo pesa, se puede medir, se puede ver, se puede tocar, hace parte del mundo material. Por eso lo podemos distinguir. Y distinguimos también el alma, ¿por qué? Porque el cuerpo está vivo, porque el alma tiene unas facultades como lo son la razón, la voluntad, los afectos, etc. Y en esta unidad estamos nosotros. Pero también está la Eucaristía, pero están los sacramentos, etc. Y una de las teorías más importantes de Aristóteles es la teoría de las cuatro causas. Ya vamos a ver por qué es importante esto de las cuatro causas, porque para Aristóteles hay una causa material, es decir, responde a todo lo que está compuesto. Habla de aquellas realidades de las que está compuestas las cosas. Es importante saber de qué están hechas las cosas. En el caso de una estatua está hecha de mármol, por ejemplo. La causa formal se refiere a lo esencial, el modelo, el diseño, que es, en el caso del ser humano, ¿cuál es lo formal? Lo formal es el alma humana, ¿cierto? En el caso de una estatua, por ejemplo, sería la forma de la cual representa esa estatua, el plano o lo que representa. Entonces, por ejemplo, es una estatua de Zeus, o es una estatua de Afrodita, o es una estatua de Simón Bolívar. La causa eficiente informa de la gente, del responsable, del cambio, del que hizo, quién es el productor, quién es, en este caso, el escultor o el arquitecto, ¿cierto? En el caso de la estatua. Entonces, ¿quién es? El arquitecto, el escultor, el que lo hizo. Y por último, la causa final. Es decir, responde a la pregunta sobre la meta u objetivo del objeto. ¿Para qué? Entonces, para adornar la ciudad, en el caso de una estatua, o para representar a un dios,
o para representar a un héroe de la patria, ¿verdad? Estas causas son importantes en el desarrollo del pensamiento tomasino y del pensamiento de la filosofía, porque en el caso de los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere de un trabajo conjunto, es decir, estas cuatro causas también las podemos ver claramente en la educación. Implican finalmente los desafíos que tenemos nosotros como educadores, como formadores, de poder integrar todas las cosas que conforman el cuerpo educativo, es decir, aquí tenemos causas sociales, causas políticas, religiosas y culturales, y todas estas causas deben estar, digamos que, en armonía como lo estaban estas cuatro causas en el pensamiento de nuestro filósofo que estamos estudiando hoy, que es Santo Tomás de Aquino. Es el teólogo de la moral. Se preocupa profundamente por buscar siempre una vida y una vida éticamente buena, una vida justa. Para Tomás de Aquino, todas las acciones del hombre deben llevar a la justicia, y en la medida en que se lleva a la justicia, los hombres y mujeres no solamente van a buscar el conocimiento, sino que también van a ser felices y van a alcanzar la vida eterna. Para Tomás de Aquino, la felicidad tiene que ver con alcanzar la visión beatífica, o sea, con contemplar a Dios. Ser hombres y mujeres que busquen y busquemos el conocimiento siempre, y que lo busquemos desde esas causas, ¿cierto? Para Tomás de Aquino es importante el diálogo entre la fe y la razón, entre las ciencias y la religión, especialmente en esta relación en la cual la mente humana tiene que estar preparada para recibir el conocimiento, y eso lo hace la filosofía, eso lo hace también el trabajo de las ciencias, y al mismo tiempo esa razón me tiene que llevar a contemplar que hay una realidad que está mucho más allá de lo que yo alcanzo a percibir y ver en el mundo material, y esa realidad nos lo regala la fe, y la fe es un don. Tenemos entonces, sigamos aquí, mantener esto de la causa final, del sentido último que le estamos dando a nuestras acciones. Esto es importante. ¿Para qué estamos aquí? Responder a estas preguntas. ¿Cómo superar las situaciones de injusticia desde nuestras particulares profesiones? Son preguntas que tenemos que hacernos como con Tomás de Aquino. Ahora, ¿cuál es el método? Brevemente, porque ya nos está anunciando que nos queda poco tiempo. El método tiene que ver con tres fases muy importantes, que son la lección, es decir, el encuentro de las lecturas, de los textos, de quienes, de Aristóteles, de Boecio y de la Biblia o de los padres de la iglesia. La meditación va dentro de esa lectura, ¿cierto? Es la meditación que procede de estos textos que nos lleva a la segunda fase. Aquí tenemos la tercera porque incluimos la meditación, pero en verdad es la segunda fase, la cuestión. Es decir, cuando nos encontramos ante la lectura de un texto que hemos meditado, esto nos genera preguntas. Estas preguntas son fruto del análisis del tema, son reflexiones derivadas de este encuentro que tenemos con el texto y que va a ser la base del desarrollo de la teología y de la filosofía medieval o escolástica. Y por último, la elaboración de estos distintos pasos, de estos distintos puntos de vista, se van a articular en las cuestiones que va a dar lugar a la disputación, es decir, a la discusión que va a consolidar el método dialéctico. Entonces tenemos la lectura, la lección, ¿verdad? Tenemos la cuestión y tenemos la disputación. Es decir, la lectura, la meditación en las lecturas, las preguntas que genera y la discusión. ¿Para qué? Para que entre todos seamos facientes veritatem, para que entre todos hagamos y construyamos la verdad. Tenemos este espacio entonces para las preguntas, me gustaría escucharlos. Eh, si quieren pueden poner el micrófono o levantar la mano. Deiner ha tenido dificultades para el audio, tengo entendido, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Les agradecería enormemente. Este es el espacio que tenemos para esto. Entonces, les escucho. Si alguien quiere, por favor, poner el audio, me gustaría responder a esta
inquietudes si las tienen. Esto fue, digamos que una especie de resumen, así a grosso modo, una clase supremamente rápida para poder responder a este tema tan fascinante que tiene que ver con la filosofía institucional. Les escucho, mis estudiantes, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Algún comentario para agregar? No, profe, pues pregunta así como tal, no, pues el tema está claro. Pues la pregunta, lo que pasa es que yo he revisado la plataforma y no he visto, o sea, ¿ya subieron la segunda actividad? No. No, parece ser que es una gran actividad, que es todo ese texto largo que tiene que ver con la interpretación primero de cierto, del texto que alcanzamos, que analizamos al comienzo, pero pues hasta el momento no hay ninguna otra actividad. Sin embargo, me quedo con el compromiso de averiguar al respecto si de pronto desde Bogotá van a subir alguna otra actividad. Sí. Listo. Me imagino que es de este tema, ¿cierto? Sí, supongo que tiene que ver con esto. La idea es que, digamos que cuando nos sentamos a la evaluación o la discusión del tema, ustedes tengan, digamos que, una idea sobre cuáles son los fundamentos, ¿cierto?, del pensamiento tomista y de lo que representa, pues, digamos que en este momento nuestra clase, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste la filosofía institucional? ¿Hacia qué apunta todo esto del conocimiento y del desarrollo del pensamiento tomasino? Y que tiene que ver con uno de las figuras más importantes del mundo católico, del mundo medieval, como lo fue Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino habló de muchas cosas, o sea, sus obras escribió tal vez como nunca nadie había escrito. Era un hombre que podía tener 6 copistas al mismo tiempo y les dictaba a los 6, era un genio, era una cosa increíble. Tenía una habilidad para poder llevar los 6 discursos al mismo tiempo. Entonces le dictaba uno de ciencia, le dictaba otro de epistemología, el otro de filosofía, escribió la Suma Teológica, que son 4 gigantescos volúmenes, la Suma Teológica, donde se resume prácticamente la filosofía y la teología. Escribió una cantidad de textos, entre esos está la Suma contra los Gentiles, que era como una defensa de la fe, pero también escribió opúsculos, comentarios a los evangelios, comentarios a la palabra o a la Biblia. Escribió y tuvo a cargo, por ejemplo, la liturgia de lo que se conoce como la liturgia eucarística. Fue uno de los grandes defensores de la Eucaristía. Tomás de Aquino creía fervientemente que Jesús estaba vivo, presente, real, en cuerpo, alma y divinidad en Eucaristía, por ejemplo, y lo defendió. Y de hecho, los signos que tenemos de la celebración del Corpus Christi, o mejor, toda la celebración del Corpus Christi, la hizo Santo Tomás de Aquino. La mayoría de los fundamentos de la antropología filosófica y teológica que tenemos nosotros los católicos fue hecha por Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Igualmente la lógica, la moral, el tema de las virtudes los trató profundamente Tomás de Aquino. Entonces, digamos que Tomás de Aquino ha sido el gran referente de todo este tiempo, ha sido el ícono más importante de, de nuestra cristiandad y sobre todo de Occidente. Bueno, entonces yo quiero decirles primero que esta grabación la voy a subir en la plataforma, en YouTube. Les voy a mandar el enlace para que lo recuerden y lo tengan en cuenta con la descripción. Abajo en la cajita, lo más importante es que tengamos en cuenta que la filosofía institucional es una invitación a acercarnos a los textos importantes de nuestra realidad occidental. Esos textos son los textos filosóficos y los textos teológicos, la Sagrada Escritura, a una lectura profunda de los mismos, a un análisis, a un desarrollo de las preguntas y a una discusión sana y saludable entre todos, a un diálogo de saberes para llegar a esa construcción colectiva de lo que es la verdad. Facientes veritatem,
construyendo la verdad. Muchas gracias a cada uno de ustedes que participó, al tiempo que sacaron, al interés que han demostrado para el desarrollo de esta clase. Entonces quiero decirles que nos seguimos encontrando por este medio cuando sea necesario y pertinente. Les quedo con el compromiso de averiguar sobre el tema de las actividades en plataforma y sobre todo de esta materia tan interesante y tan propia de nuestro programa, y al mismo tiempo agradecerles la participación adecuada y puntual que han tenido. Muchas gracias, seguimos en contacto y bueno, seguimos en comunicación. Feliz día para todos ustedes. Igualmente, profe, chao, chao. Chao.